Buenas tardes, queridos docentes, compañeros. Mi nombre es Freddy Ospina Molina. Vamos a presentar la actividad número 1 de las matemáticas financieras y vamos a presentar la actividad número 1, la relevancia en las finanzas. La liquidez es la capacidad de un activo de convertirse en dinero gastable en el corto plazo sin tener que arriesgar a vender un activo. Para una empresa o una persona, la liquidez es la capacidad para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. La forma más eficaz de calcular el ratio de liquidez de una empresa es dividir el corriente entre el activo, entre los recursos líquidos, tanto de la empresa o de la persona, contra o dividido entre las deudas a corto plazo de la empresa. Si el mayor no significa que la entidad podrá hacer frente a sus deudas con la cantidad de dinero líquido que posee, y el resultado es menos de 1, significa que la entidad no tiene la liquidez suficiente para hacer frente a estas deudas. Un ejemplo es, vamos a suponer que queremos comprar una lavadora y su costo es de 5.000 pesos. Lo más rápido para comprarla es si tenemos 5.000 pesos en efectivo, esa sería nuestra liquidez. En la tienda estarán siempre. Lo siguiente sería con las cuentas a la vista, es decir, tarjetas de crédito, tarjetas de débitos. En la mayoría de las tiendas aceptarán nuestras. Por lo tanto, es un activo muy líquido también. Pero si en cambio no tuviéramos dinero ni en la cuenta, tuviéramos unas acciones en la bolsa, pues deberíamos ir al mercado primero, venderlas y luego regresar a la tienda a comprar la lavadora. O sea que nuestras acciones, esos activos no son tan líquidos y no son tan rápidos para adquirir esos bienes que quisiéramos comprar. Por lo tanto, aunque es un mercado bastante líquido, es menos líquido que el efectivo. Y si no tuviéramos dinero en efectivo ni ningún otro tipo de activo financiero, y aún así quisiéramos comprar la lavadora, tendríamos que vender un inmovilizado, como por ejemplo un vehículo, y tardar más tiempo en buen precio, y por lo tanto es un ejemplo de un activo mucho menos líquido. La liquidez dice reiterativamente en la bibliografía financiera, las empresas no necesariamente quiebran por tener pérdidas, pero sí pueden desaparecer por problemas financieros. Por eso es tan que la liquidez de empresa sea bien gestionada, sin perder de vista el coste de falta de exceso de liquidez y el impacto correspondiente en su cuenta de resultados. Renta financiera, pues es la renta que ofrecía la financiación, mientras el rendimiento es la medida de la riqueza generada por la inversión. La rentabilidad es el premio dado a los fondos propios utilizados en la financiación. Por ejemplo, un importe de 1.000 pesos que reporta un 15% anual exento de impuestos. Para financiar esta inversión utilizamos 650 pesos de fondos propios y 350 de un préstamo que sacamos al 6% anual. El rendimiento de la inversión será el 15% sobre lo, es decir, 150 pesos en el año. Pero este rendimiento, antes de retribuir al accionista, debe asumir el coste financiero de la deuda, o sea, el 6% de 350, que serían 21 pesos. Dicho coste asciende a 21 pesos. Descontando el coste de la financiación, tenemos el rendimiento que provisión del accionista. En este ejemplo serían 150 pesos que tuvimos de rentabilidad, menos 21 que son los costos generados, nos da una rentabilidad del 109. Este importe de 129 pesos es el premio que ofrecemos a accionistas por haber aportado fondos para la realización del negocio empresarial. Es la de la restricción de los fondos propios. Y recibe el nombre de rentabilidad financiera o ROE, por las siglas de la expresión inglesa Return on Weight, y generalmente expresamos la rentabilidad como porcentaje a partir de la ratio. El ROE, o la rentabilidad, es el beneficio neto sobre los fondos propios, y en nuestro caso se vería representado sobre 129 sobre los 650, lo que da el 0,198, lo que ha pasado a un porcentaje nos daría el 19,8 de interés. Mejorar y medir la rentabilidad, pues la responsabilidad de un gerente son crear valor para la empresa y generar resultados que estén en la línea con lo acordado de los accionistas. Las organizaciones cambios para mejorar la rentabilidad, control de gastos, las márgenes del producto y aumentar la frecuencia de ventas, o sea, generar el flujo de dinero, liquidez en menos tiempo. ¿Cómo se puede crear generación de flujo de dinero? Primero, los tres indicadores de esa capacidad que tiene una empresa para generar ganancias se basan sobre si está generando suficiente flujo de dinero, y segundo, cuáles son las fuentes de generación de dinero, y tercero, cómo se está utilizando ese dinero. El riesgo financiero. El riesgo financiero es la probabilidad de un evento adverso y consecuencias de riesgo. De acuerdo a un evento, el riesgo financiero existen varios tipos. El de mercado, asociado a las fluctuaciones de mercado, se distingue en el de cambio, que es la volatilidad del mercado de divisas.
Por ejemplo, en nuestro país con el café es muy, el precio del café es muy volátil porque estamos dependiendo del cambio del dólar. Entonces, también está el riesgo de interés, consecuencia de la volatilidad de los tipos de interés, de liquidez, operativo, de país, que es inherente a las operaciones transnacionales, y el sistémico, que es el riesgo creado por la intervención de un sistema o mercado, cuando dependemos de un mercado externo. Un ejemplo de los países en vías de desarrollo como el nuestro no están libres de que crezca la brecha comercial o de balance de pagos. La consecuencia normal es la devaluación del tiempo de cambio, como lo hablábamos en el caso del café anteriormente. Otro ejemplo es un comprador de un automóvil. Se está comprometiendo a devolver ese dinero con un interés, pero hay un riesgo financiero, es si tendrá toda la viabilidad de devolver ese dinero. La interés en formas sutilmente diferentes en una serie de campos, incluyendo la filosofía y la física. Se aplica a predicciones de eventos futuros. Siempre surge en entornos parcialmente observables o estocásticos, así como debido a la ignorancia o la indolencia. Podemos ver nuestra imagen, que la incertidumbre es la falta de certeza, un estado de limitado conocimiento donde es imposible describir con la existencia del estado actual un resultado futuro o más de un resultado posible. La incertidumbre es un conjunto de estados posibles o resultados que se asignan a probabilidades a cada estado o posible resultado. Esto también incluye la aplicación de una función de variable continua. El riesgo es un estado de incertidumbre, como ya lo hemos dicho. ¿Cómo podemos medir? Ejemplo, todos los días nosotros recibimos llamados que nos invitan a participar en negocios que nos volverán millonarios de un día para otro. Pero podemos vernos comprometidos con las respuestas que demos, si aceptamos o no. Esas tomas de decisiones financieras implican conocer en alto riesgo algunos el alto riesgo que asumimos con nuestras acciones de por qué, porque nadie puede predecir el futuro. Entonces, y cada vez que tomamos una decisión financiera somos autónomos y responsables por el resultado. No podemos culpar al entorno por los malos resultados o los malos momentos. Es entendido como aquello lo que se deja de hacer o se renuncia para poder realizar otra. Así de sencillo. Entonces, un ejemplo clásico de costo-oportunidad es cuando una persona decide estudiar una carrera universitaria o trabajar. Si decide estudiar, el costo-oportunidad en el mejor trabajo que podría encontrar si no estudiase. Si no estudiase, otro ejemplo, un gran terreno y tiene muchas líneas de acción a seguir: construir una casa, construir varios apartamentos para guardar la tierra y venderle el terreno en dos partes. Vamos a suponer que opta por esta última opción. Entonces, ¿cuál es su costo de oportunidad? Son la casa que podría haber construido, mucho más grande, mucho más para, no importa, para vivir a sí mismo, y el ingreso de los apartamentos que no construyó, prefirió dejar de construir. Y vemos otros dos ejemplos del costo de oportunidad. No los voy a leer teniendo en cuenta de que el tiempo del video es muy corto el que nos dieron. Bueno, cuestionamiento teníamos que cómo los anteriores factores afectan o impactan a su propia economía, o sea, a mi economía familiar o personal, o también personal. La liquidez. ¿Cómo impacta la liquidez? Pues la liquidez significa dinero en efectivo y es muy importante en situaciones de emergencia o para financiar proyectos que estén fuera del plan financiero familiar, para algún electrodoméstico, alguna situación de salud de imprevisto. Y esta ya que de este equilibrio puede depender mi estabilidad familiar, mi salud y otros aspectos importantes de ese entorno familiar. La rentabilidad, como mi economía no me permite obtener intereses de rentabilidad sobre lo que gano, porque no tengo negocios, tengo que hacerla más rentable ahorrando. ¿Y en qué? Reduciendo el consumo de energía, obteniendo planes de telefonía barata, consumo de gas, consumo de agua ahorrados, adquisición de bienes y servicios que de verdad hacen eso, sino comprar por comprar, ¿no? Y evitar aquellos famosos gastos hormiga. El principal riesgo financiero sería el de un cambio político polarizado que intervenga en las pensiones de los servidores públicos y estos se pierden, dejando en la calle a aquellos que ya dependemos de esos dineros. El segundo riesgo que corro sería el de desempleo, pues perder mi empleo actual afecta a mi familiar de forma importante. La incertidumbre, pues con ella vivimos a diario. La incertidumbre del resultado de las decisiones laborales y económicas que tomemos día a día y en qué forma nos van a afectar. Mi costo de oportunidad depende de decisiones tomadas en el diario vivir. Puedo decidir entre invertir cierta cantidad de dinero, cual me gano, en un posible negocio para generar rentabilidad o simplemente ahorro para cualquier emergencia imprevista. Cuestionamiento, nos decían que cómo se obtienen los recursos financieros en su caso personal. Pues obtengo mi salario recibido por una pensión y un salario por un trabajo nuevo que estoy desarrollando y distribuidos esos recursos en qué, en vivienda, en alimentación, educación, salud, vestido, transporte y algo de región para los miembros que conforman mi familia. Bueno, espero que de donde tome algunos apuntes y tome conceptos para desarrollar mi trabajo. Muchas gracias a ustedes, espero que haya sido claro en mi exposición, espero cualquier recomendación y pues al docente pues
presentar excusas por haber ocupado más de que se requería.